Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Quizás entonces las cosas encajarán y seguirán el camino que debían seguir. Señorita Rose, si Dean se entera de esto más tarde, definitivamente se enojará. Tenía intención de decírselo a Mondae, pero tú misma has visto que desde que ocurrió todo, Dean ha estado tan ocupada con tantas cosas que no ha tenido tiempo. De hecho, quería decírselo y dejar que me llevara al aeropuerto, pero hoy ya se fue temprano al hospital. Pero si la señorita Ross le hubiera avisado antes, Dean no habría ido al hospital. Ella va al hospital todos los días. Algunos días llega antes de que yo vaya a visitar a mi padre. La señorita Rose decidió ir a Bangkok porque está enojada con Dean, ¿verdad? Lo sé, es por la señorita Kae. Entre Dean y yo ya hemos superado esta fase de celos, Mondae. No soy celosa, no estoy resentida. Simplemente tomé una decisión que es mejor para todos. Mi padre, Dean y Kae. Todos han hecho mucho por mí. Ahora que he recibido tanto, quiero hacer algo por los demás también. Déjame actuar como una adulta, tomar decisiones basadas en la razón y no en la emoción. Me gusta esta decisión de trasladar a mi padre a Bangkok. Además de brindarle un mejor tratamiento, también le dará a Dean la oportunidad de permanecer al lado de Kae hasta que se recupere por completo como ella quería. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar y cuando todo esto termine podremos hablar de nosotros dos, sobre si queremos seguir juntas o terminar esta relación que empezó con un matrimonio falso. Señorita Rose, Mondae, ¿a dónde vas? ¿Por qué llevan tanto equipaje? Me voy a Bangkok, me alegro de haberte conocido. ¿Podrías llevarme al aeropuerto? ¿Qué va a hacer la señorita Rose allí? ¿Cuántos días piensas quedarte? No tengo fecha de regreso, guayo. ¿Qué? ¿Ya le contaste esto a Dean? Todavía no, no he tenido la oportunidad. Decidí trasladar a mi padre a un hospital de Bangkok. El médico me lo recomendó porque allí la tecnología y los equipos de rehabilitación son más avanzados que aquí. Guayo estaba completamente en shock y sin saber qué decir. Entonces rápidamente cogió su teléfono móvil para llamar a su prima. Como pudo Dean pasar por alto algo tan importante, pero antes de que pudiera enviar el mensaje urgente, Rose la detuvo provocando que dudara. No le digas nada a Dean, por favor, prefiero que se lo cuentes más tarde. Perdón por interrumpir, pero al menos quería que mi cuñada hablara con Dean antes de dirigirse a Bangkok. Rose se sorprendió completamente al ver que Dean logró llegar al aeropuerto a tiempo antes de su partida hacia Bangkok. Ella ni siquiera sabía cuándo Guayo había dado la noticia y la policía aún se apresuró a llevarse a Mondae de allí, dejando paso para que ella y Dean hablaran a solas. ¿Por qué no me dijiste, Rose, sobre el traslado de tu padre a Bangkok? Esto es algo muy importante y me enteré de ello recién ahora, a través de Guayo. Traté de decírtelo, Dean, pero has estado muy ocupada últimamente. En realidad quería hablar contigo antes de decidir, pero de nuevo, ya soy lo suficientemente adulta como para tomar esa decisión por mi cuenta. Entonces iré a Bangkok tan pronto como solucione las cosas aquí. Dean, será mejor que te quedes y te ocupes de todo aquí, el caso, la granja y CAE. Rose, pero sobre CAE puedo explicarlo. Ya me has explicado suficiente, Dean, lo entiendo todo y lo entiendo de tal manera que ya no seré infantil ni obstinadamente egoísta. Dean escuchó la respuesta de la mujer que amaba sin poder ocultar su sorpresa por el cambio. Rose ahora hablaba con madurez y racionalidad como alguien que había crecido. Su rostro y su tono de voz ya no mostraban celos ni enojo, algo que antes la hacía ceder y tratar de complacerla. Ahora cada uno de nosotros tiene responsabilidades que cumplir. Quiero centrarme en cuidar de mi padre como siempre lo planeé. Y tú, Dean, debes quedarte aquí y cuidar a Kae hasta que se recupere por completo. Nos separaremos temporalmente, no para siempre. Rose, vas a volver a Shanghai, ¿no? Sí, volveré. No sé cuánto tiempo necesitará mi padre para la rehabilitación, pero definitivamente volveré a la granja. Esperaré hasta que regreses.
Mientras estemos separadas, quiero que reflexiones sobre todo lo que pasó. Yo también usaré este tiempo para reflexionar sobre todo lo que pasó entre nosotras dos. Reflexiona si lo que llamamos amor es lo suficientemente fuerte y sólido como para ser algo inquebrantable, o si lo que sentimos la una por la otra era solo un encanto pasajero, creado por la proximidad y las circunstancias que nos obligaron a depender y protegernos la una a la otra. ¿Nuestra relación surgió de sentimientos verdaderos y profundos? ¿O fue solo una ilusión que nos envolvió tanto que no pudimos distinguir la realidad? En eso no necesito tiempo para pensar. Estoy segura de que la persona que amo eres tú, Rose. No necesitas responder ahora. Tómate un tiempo para ti, reflexiona profundamente y descubre quién está realmente en tu corazón. Si al final Dean todavía está segura de que soy yo, Dean observó cómo Rose se quitaba el anillo de diamantes del dedo anular en su mano izquierda y lo colocaba en su mano, acompañada de una leve sonrisa. No fue un gesto de ruptura ni de una despedida definitiva, sino más bien una pregunta silenciosa, una invitación a que el tiempo traiga una respuesta más clara y verdadera, más claro que cualquier te amo que alguna vez intercambiaron. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.